Bueno, Lili, ahora, antes de presentar a nuestro siguiente entrevistado, me gustaría nada más recordar dos eventos que han sucedido en este mes, en el 2021, aquí en México. Algo increíble, ya lo platicábamos antes de entrar al aire, que tiene que ver con actos xerofóbicos. ¿A qué nos referimos con actos xerofóbicos? Bueno, a personas o instituciones, es decir, situaciones que se dan en la comunidad y en la cotidianidad. Nuestra vida diaria. Hay personas que rechazan y que agreden a quienes tienen, en este caso, el virus de inmunodeficiencia humana, el VIH, y por eso se le llama actos xerofóbicos. Hay una persona, un activista aquí en la Ciudad de México, ya muy reconocido, que ha estado trabajando desde hace un par de años precisamente para visibilizar este tipo de violencia, no solo en el aspecto de las agresiones físicas o psicológicas, sino también en el acceso a la salud. Y bueno, ahora presento a Alain Pinzón. No sé si ya se encuentra en la línea. Sí, aquí Alain, ando. ¿qué tal? Muy buenas noches. Consideramos también importante platicar contigo en este día porque estamos a menos de una semana de esta marcha del orgullo que se ha dado ya desde hace más de 30 años aquí en la Ciudad de México. Y bueno, nos llama la atención que siguen estos casos de agresiones. El VIH no es único, no es propio solamente del colectivo de la comunidad LGBT, pero sí hay que decirlo, los hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres son los que se ven mayormente afectados por este virus. Entonces, bueno, es un tema que no queremos dejar de lado, sobre todo por las agresiones y lo que ha sucedido recientemente en la Ciudad de México. ¿Qué nos falta? ¿Qué tenemos que hacer, Alain, para parar estos actos de xerofobia? Primero que nada, decir que la epidemia de VIH y SIDA en México está concentrada en dos categorías epidemiológicas principalmente, que son hombres que tienen sexo con hombres y mujeres trans. Estamos hablando de un conglomerado de muchísimas personas en donde nos atendemos en todos los diferentes tipos de instituciones de salud que hay. ¿Qué falta en la ciudad? Específicamente en la Ciudad de México tenemos el Código Civil de la Ciudad de México, que tiene un artículo como el 159, en donde criminaliza directamente a las personas que tenemos que tenemos VIH. Se presentó en 2019 un proyecto de decreto para derogar este artículo. Sin embargo, pues la bancada de Morena no apoyó ese artículo en ese momento, la derogación, y ahorita pues en la nueva legislatura se estará presentando una nueva oportunidad para volver a meter el proyecto y ya ponerle más atención también desde sociedad civil y organizaciones activistas y personas que vivimos con VIH para que pueda ser derogado. El término por el cual se les persigue se le llama riesgo de contagio. Peligro de contagio. Sí, y en este caso, bueno, pues ya está más que comprobado, sobre todo en la actualidad y con los medicamentos que están accesibles aquí en México, que una persona que toma sus antirretrovirales no representa ningún riesgo de contagio. Y además eso es otro tema que es importante visibilizar, porque en general hay esta aversión hacia las personas que se saben o que se conoce que tienen VIH, inmediatamente pensamos que algo malo puede ocurrir, inclusive si estamos cerca de estas personas. Eso no ha sido nunca durante la epidemia del VIH, pero particularmente en esta ocasión, el tomar los antirretrovirales representa un nulo riesgo de contagio. Totalmente. Cuando una persona está en seguimiento virológico y está tomando su tratamiento antirretroviral, hay la posibilidad de que esta persona que está tomando su tratamiento y que vive con VIH sea indetectable. La indetectabilidad nos refiere a una persona que tiene muchísimo menos copias de sangre, de virus en la sangre por mililitro, que ni siquiera una máquina de laboratorio puede detectarlo. Entonces, si no lo puede detectar y estás indetectable, pues obviamente no vas a poder transmitir el virus del VIH a ninguna otra persona. Por eso es tan importante que las personas que vivimos con VIH tomemos tratamiento, pero también las personas se hagan, en general, todas las personas se hagan pruebas de VIH constantemente para poder ser detectadas a tiempo en una fase totalmente tratable de la enfermedad.
Alain, ¿qué tal? Muy buenas noches. Te saluda Liliana Sosa de este lado en el estudio. Hola. Oye, preguntarte, me parece que hay una ignorancia muy fuerte alrededor de todo este tema y eso genera justamente ese tipo de agresiones. Tal vez en la calle hay gente que sí quiere estar informada, quiere conocer del tema, quiere quitarse esta venda y saber qué sí se puede, qué no se puede, contagiar, en fin, enterarnos y empaparnos del tema, quitarnos esta ignorancia. Pero también hay un sector de la población a la que dice... No, yo ni entiendo, a mí ni me expliques, a mí ni me hables de eso. ¿Cómo tratar poco a poco de irnos educando en este tema a los que sí queremos y a los que no, quitarnos esta ignorancia? Yo creo que las personas que sí quieren educarse es muy fácil porque se van a educar por medio de la empatía, de entender que las personas que vivimos con VIH somos personas que tenemos derechos humanos como cualquier otra persona, que somos productivas, como la mayoría de la ciudadanía, que pagamos impuestos, que tenemos un trabajo, que vamos a la escuela, que tenemos familia incluso. Creo que es importante también visibilizar a aquellas personas que nadie nacemos aprendiendo, ¿no? Y en el camino nos podemos ir educando al respecto. La educación siempre tiene que ser basada en evidencia científica. Y lo que hemos visto también es que tenemos que seguir escuchando a las personas que vivimos con VIH, porque es desde la experiencia propia en donde nosotros realmente podemos compartir no solamente la vivencia, sino también esta información basada en evidencia científica como la indetectable igual a intransmisible, como por ejemplo los diferentes tipos de prevención, la PrEP, la PEP, los diferentes tipos de prevención como pueden ser el condón, el lubricante, es decir, su correcto uso, claro, ¿no? También. Y también incentivar desde nuestras posiciones la detección de VIH, la detección de otras ITS. Estamos viviendo una etapa muy caótica en Ciudad de México y en todo el país en respecto a la detección de VIH y otras ITS. Tan solo en el 2020, comparado el segundo trimestre con el 2019, tuvimos un decrecimiento de 59% en materia de prevención de VIH, es decir, más de la mitad, y un 57% en sífilis. Eso se va a traducir a un problema muchísimo mayor de salud pública, sobre todo en términos de hospitalización y detecciones tardías. Cuando una persona se detecta a tiempo, puede ingresar a tratamiento, puede tener su seguimiento virológico y convertirse en indetectable muy rápido. Sin embargo, cuando ya se está detectando el VIH en fases tardías o con enfermedades definitorias de SIDA, va a ser mucho más complicado. Es posible, pero va a ser mucho más complicado tener ya un seguimiento mucho más completo y obviamente ser indetectable a la larga. Oye, Alain, un poco en el tema de la pandemia, ¿ha sido complicado el acceso a los medicamentos? O sea, que las instituciones tengan el medicamento. A mí me llamaba también mucho la atención, en algún momento tú das una entrevista para este diario, para Milenio, sobre el mercado negro que incluso hay sobre los medicamentos, cosa que me parece preocupante, porque al final del día son medicamentos que necesitan para vivir y que por desgracia, al no haber en instituciones públicas, está este mercado negro en donde de verdad me parece que también se ponen muy en riesgo. Totalmente. El mercado negro es algo del que nadie habla, pero sabemos que existe, sobre todo ahorita en redes sociales. Estamos viviendo una época digital totalmente. Entonces, ¿cómo se explican, por ejemplo, que el año pasado entró 2 medicamentos para la cura de la hepatitis C? Y inmediatamente que arrancó el Programa Nacional de la Cura de Hepatitis C, a las 2 semanas ya teníamos personas en redes sociales vendiendo estos 2 medicamentos. Y en donde inició todo este programa fueron en las instituciones públicas. Entonces, hay una fuga importante que hay que investigar. ¿De dónde viene esta fuga de medicamento que se va al mercado negro y qué relación tiene esta venta en el mercado negro de medicamentos antirretrovirales y de tratamiento a ITS con el desabasto de medicamentos? Es algo que sí se tiene que investigar y que hasta ahorita no tenemos datos claros al respecto de cómo pasa en la cadena de suministro, qué está fallando para que esas fugas de medicamento sean posibles, porque ni siquiera las instituciones de salud pueden explicar cómo es que estos medicamentos llegan al mercado negro. Alain, se nos está terminando el tiempo, pero no queremos terminar esta entrevista sin preguntarte, ¿hay algún problema, alguna crisis en desabasto de los medicamentos antirretrovirales hoy en día? En este momento hemos tenido un desabasto desde hace muchísimos años.
quiero ser muy enfático al respecto de, en esta administración se ha recrudecido este desabasto de medicamentos antirretrovirales, así como otros medicamentos, sobre todo de alta especialidad. Los medicamentos antirretrovirales están pasando por un proceso de compra, no compra, licitación, no licitación. No tenemos información clara al respecto de las instituciones, de la UNOPS, del INSABI, de Hacienda, que ellos ahora son los que están comprando, licitando, adquiriendo y obviamente también están negociando todo lo de los procesos de compra. Pero no tenemos estas informaciones claras. Lo único que tenemos es en este momento las instituciones y el propio CENSID ha dicho que tenemos medicamentos asegurados hasta junio. O sea, hasta después este de mes. junio ¿Ya? no sabemos qué va a pasar. No, pues solamente este mes, ¿no? Es algo preocupante porque efectivamente hemos estado viendo en redes sociales que hay las reuniones a las que generalmente se convocaba a organizaciones de la sociedad civil con representantes de la Secretaría de Salud, Hacienda y demás, pues no están dando la información y por eso no se sabe si realmente este abasto va a continuar o no y ya estamos a unos días de que acabe el mes. Alain, en tu organización Vive Libre, ustedes apoyan a personas precisamente no solo de la Ciudad de México, sino de todo el país que puedan estar en un desabasto. Totalmente, hemos hecho un esfuerzo desde finales del 2019 en mandar medicamento antirretroviral por paquetería a todos los estados de la República. Hemos mandado, los que más incidencia tienen son Veracruz, Puebla, el Estado de México, la Ciudad de México y por ahí está Sonora. Sonora está presentando un problema grave. Y en este momento, pues, seguimos mandando medicamento, donando todos los días medicamento, nos donan medicamento, estos medicamentos vienen de la propia comunidad que vive con VIH, nos lo donan porque les han cambiado medicamento. Desafortunadamente también tenemos muchos medicamentos que nos han donado las familias de las personas que han muerto con causas relacionadas al SIDA y pues de ahí salen todos los medicamentos que donamos. Perfecto, Alain, pues te lo agradecemos muchísimo y a seguir dando lata con este tema hasta que se canse toda la gente. Ahí estaremos. Te abrazamos mucho y de verdad toda nuestra solidaridad con todos ustedes. Gracias, Alain. Muchas gracias, un placer. Cuídense mucho. Muchísimas gracias.